evangelios es el libro que más menciona la palabra reino. Entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el que más se lo menciona es Mateo y el que menos lo menciona es Juan, porque el evangelio de Juan estaba destinado a marcar la divinidad de Jesús, no a marcar su reino. Pero en el evangelio de Mateo, ahora quiero darle el contexto, Mateo era un publicano, era una persona que había traicionado a su pueblo y era un empleado del imperio romano para cobrar los impuestos al pueblo que estaba conquistado por un imperio extranjero. Por eso Mateo tiene tantas referencias acerca del reino y no de temas religiosos del pueblo judío. Lucas es el siguiente libro que más menciona la palabra reino porque fue el que investigó. Era un médico que no fue de los 12 del evangelio de San Lucas, que lo hizo para un señor que se llamaba Teófilo. Y esta investigación que hizo Lucas con testigos presenciales que habían estado con el Señor, aún Lucas viajó con el apóstol Pablo, pudo tener un testimonio muy fidedigno de todo lo que Jesús enseñaba. Y es el segundo libro que más menciona la palabra reino. En tercer lugar tenemos a Marcos y de último tenemos a Juan, que solamente lo menciona en 2 ocasiones. La primera de ellas cuando Jesús se encuentra con Nicodemo y habla acerca del nuevo nacimiento para ver y entrar en el reino. Y hacia el final de la escritura cuando habla acerca del reino. Pero de resto Juan no lo menciona. Ahora bien, nuestro Señor, y en esta oportunidad que lo está diciendo el Señor aquí con Pilato. Si nosotros tomamos el libro que más habla acerca del reino, podemos dividirlo en 3 etapas. Si usted mira Mateo, lo puede dividir en 3 etapas con respecto a este reino. Lo puede dividir en el reino que está cerca, entre Mateo capítulo 1 y el capítulo 11. Jesús empieza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista empieza a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Nuestro Señor también empieza a hablar acerca del reino. El rey envía a los discípulos a predicar de 2 en 2 y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Eso hasta el capítulo 11, casi el capítulo 12, el evangelio de Mateo habla de un reino que está cercano. Después vamos a encontrar un reino que está entre nosotros, desde el capítulo 12 al capítulo 16, sobre todo el capítulo 13, donde están las 7 parábolas, donde Jesús enseña todas las características, condiciones, atribuciones que tiene ese reino, los atributos que tiene ese reino, cómo se asemeja. Y usted va a escuchar la palabra: el reino es, el reino es, el reino es, en el capítulo 13, en todas las parábolas que habla acerca del reino. No nos vamos a detener allí. Y lo último, la tercera parte de ese evangelio de Mateo que usted puede dividir, es en el reino venidero, del capítulo 18 al capítulo 26 de Mateo. Usted va a encontrar cómo nuestro Señor, así como los apóstoles, empiezan a hablar y a describir acerca del reino que viene, el que va a llegar. Entonces tenemos un reino cercano, del capítulo 1 al capítulo 11, un reino entre nosotros, del capítulo 12 al capítulo 16, y un reino que va a venir entre el capítulo 18 y el capítulo 26. ¿Así estamos bien? Ahora, ¿en qué momento el pueblo de Israel y la humanidad transformó el concepto de reino a religión? ¿Cuál fue el punto de quiebre donde las tinieblas ganaron ventaja y empezaron a afectar nuestra conciencia a decir: yo no puedo detener esto, pero sí lo puedo entorpecer? ¿Cómo lo vamos a entorpecer? Metamos un concepto. ¿Cuál? Religión. ¿En qué momento el pueblo de Israel perdió esa perspectiva que Jesús vino a restaurar? Y por eso fue su mensaje. El mensaje de Jesús no fue la iglesia, el mensaje de Jesús no fue la sinagoga, el mensaje de Jesús no fue el templo, el mensaje de Jesús no fueron los sacrificios, el mensaje de Jesús no fue el apoyo social, el mensaje de Jesús se limitó al reino, reino, reino. ¿En qué punto estuvo el quiebre en que el pueblo de Israel y la humanidad entera se contaminó con estos principios tenebrosos de las tinieblas? Desde el exilio. Cuando llega Babilonia y conquista el territorio de Israel y son conquistados, ellos no vuelven a la tierra prometida hasta 1948.
empieza el exilio con ellos. Babilonia los invade, los esparce, se los lleva a Babilonia, les transmite su cultura, su idioma, les transmite absolutamente todos sus principios y su religión, su forma de adorar. Vamos a encontrar a Daniel en Babilonia, vamos a encontrar con los persas. Luego de Babilonia vinieron los persas, luego vinieron los medos, luego vinieron los romanos, hasta que por fin por allá empieza el pueblo a decir: necesitamos que el reino se establezca. Nace la iglesia. Bueno, ellos regresan parcialmente a su territorio con las tribus desarmadas. Tenemos, cuando ellos regresan al territorio de Israel, un censo, pero tienen gran parte de su cultura y de su fe brutalmente afectada. Vamos a encontrar en los libros de Crónicas, por ejemplo, cómo los profetas, sobre todo, cómo ellos fueron tan contaminados en todo ese exilio que tuvieron en las naciones, hasta que por fin retornaron con Nehemías, y aún así fueron esparcidos luego con el Imperio Romano. ¿Recuerda eso? Después que el Señor Jesucristo, es un poquitico de historia, parte y asciende a los cielos, dice la Escritura inmediatamente que en el año 70 un general romano destruye a Jerusalén. Y nuevamente empieza la diáspora judía, empiezan a ser dispersos por todas las naciones, y el pueblo de Dios se contamina muchísimo más. Pero entonces la iglesia ya está en operación luego de esto, pero está inmerso en un entorno ya no de reino. Y es cuando luego del año 1000, después del 313, después de Constantino, cuando se convierte en un emperador romano, entre comillas convertir, porque no sabemos exactamente si se convirtió de verdad, sino que fue una movida política de él. El imperio infiltró la iglesia, y nuevamente, así como el pueblo de Israel fue contaminado por todas las costumbres y prácticas paganas de los imperios que lo conquistaron, ahora la iglesia también fue conquistada por este imperio, por el Imperio Romano, y empieza a contaminarse. Luego del año 33, más o menos 1517 años, pasa la iglesia de un oscurantismo religioso. Eso es historia de la iglesia cristiana. 1000 años de oscurantismo religioso, nace el movimiento papal, diferentes actividades, viene el racismo de la iglesia. Se divide la iglesia entre la iglesia ortodoxa griega, la iglesia romana. Y luego venimos nosotros, 1517, con Martín Lutero, que es la cúspide de los reformadores. No fue el único reformador, fue la cúspide de los reformadores, donde hubo otra intervención sobrenatural de Dios, purificando su propio cuerpo y sacando de lado todo este concepto religioso que los romanos nos inculcaron, que los babilonios nos inculcaron, que los persas nos inculcaron como nación, como pueblo, como estado, como reino de Dios. Y empieza luego del año 2000, más o menos 1993, 1996 al año 2000, Dios empieza nuevamente, como lo dice el libro de Hechos, a restaurar todas las cosas. Dentro de estas cosas, Dios empieza a restaurar el evangelio del reino. Nuevamente sale el concepto de reino y nos damos cuenta, caramba, hemos estado metidos y sumidos en un concepto totalmente religioso, donde creemos que cuando nos reunimos es para hacer ritos cristianos o ritos religiosos, y no una reunión de Estado. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un lugar físico. La iglesia es una asamblea. Es la palabra griega eclesía. Y la palabra griega eclesía significa gente apartada y separada que se reúne para dirimir asuntos de Estado. En la antigüedad, las naciones, las ciudades que eran amuralladas, se reunían en las puertas de la ciudad. En esas puertas de la ciudad se reunían los hombres y mujeres de gobierno, donde hablaban de temas del beneficio de la ciudad, de temas de acueducto, de temas de salud, de temas económicos, de temas de principios de guerra, diferentes actividades, temas económicos, diferentes actividades. Se reunía la iglesia, era como el consejo municipal, si lo pudiésemos hacer algún tipo de paralelo. Todas las ciudades tenían como ese modelo. Cuando Jesús habla de ese modelo de eclesía, que es un neologismo, nadie lo había escuchado antes. Eso le injerta a nuestro Señor desde que Él estuvo aquí. Voy a levantar mi eclesía, y todo el mundo quedó, ¿de qué está hablando? ¿Vas a levantar una sinagoga?
¿Qué vas a levantar? Eclesía. ¿Pero qué es eclesía? Es una asamblea de hombres y mujeres redimidos por mi sangre, que se van a reunir a hacer que yo venga y descienda, y entre todos hablaremos asuntos de estado. ¿Cuál estado? Un estado que se llama cielo, que está por encima y más allá de lo terrenal, que no está en este mundo, como lo dijo Jesús en Juan capítulo 18. Mi reino, mi Basilea, no es de acá. Mi reino está más allá. Amén. Ahora, luego de toda esta historia que les acabo de comentar muy rápidamente acerca de la historia cristiana, la iglesia fue infiltrada por un concepto de religión versus lo que realmente se tiene que restaurar, que es el concepto del reino. Ahora, ese reino es la palabra griega basilea, que significa dominio, autoridad, territorio dominado y controlado por un rey. Eso significa la palabra reino. Entonces no estamos hablando de un aspecto religioso cuando hablamos de reino. Por eso Jesús dijo: y predicarán este evangelio del reino para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque este reino parte de un lugar y tiene que ser establecido en otros lugares, donde nuestro rey es el que está dominando ese territorio en el cual nosotros hemos establecido el reino. Cuando la asamblea, la eclesía se congrega, no es simplemente para cantar, no es simplemente para adorar, es para hacer que el Rey de Reyes y Señor de Señores, como Rey, tenga una visita de estado y toque nuestro territorio. Y cuando Él toca nuestro territorio, Él está con nosotros. Lo que es Él y lo que Él representa se manifiesta en cualquier lugar donde Él se encuentre. Entonces podemos ver sanidades, liberaciones, podemos ver el poder sobrenatural, apertura de cielos, cosas sobrenaturales, porque es el Rey que vino con todo su poder, con todos sus recursos, y tiene una visita de estado. Entonces tú no estás en un culto religioso, tú estás en un evento de una embajada del reino de los cielos, donde tienes la visita de tu Rey cada vez que te congregas como iglesia. Empezamos a transformar conceptos, empezamos a cambiar, empezamos a darnos cuenta cómo nos había afectado. Es entonces cuando usted se da cuenta que la religión afectó mucho la apariencia de las mujeres. No se maquillen, no se depilen, no se vistan con este tipo de indumentaria. Exactamente igual con los hombres. No, usted es religioso, usted no puede hablar de finanzas, usted no puede emprender, usted no puede estar en política, usted no puede ser deportista. Y empezamos a cambiar porque el Espíritu Santo empieza a restaurarse. Pero esto es religión, no reino. El reino tiene que llenarlo todo en todos. Entonces empezamos a cambiar la conciencia. Si yo soy una semilla de reino, si yo soy un ciudadano del cielo, si yo soy un embajador de Cristo aquí en la tierra, yo tengo que llegar a la política, tengo que llegar a la empresa, tengo que llegar a la educación, tengo que llegar a las artes, a la ciencia, tengo que llegar a todas partes. No puedo quedarme diciendo: es que yo soy religioso, tengo límites, no puedo tocar esto, no puedo llegar a este territorio, no puedo hacer otra cosa. ¿Qué es eso? Eso es religión. Para poder limitar la verdadera operación y expansión del evangelio del reino. Cuando nos limitaron a conceptos religiosos, es cuando entonces se nos metió una conciencia totalmente tenebrosa. No se puede hacer esto, eso no está bien para un hijo de Dios, esto no se hace. Obviamente hay temas morales que el reino tiene una demanda mayor sobre nuestras vidas, pero no podemos estar bajo el temor de un castigo, bajo el temor de que Dios nos abandone, cuando estamos operando como verdaderos ciudadanos del cielo, como ciudadanos de este reino. Y tenemos que entender que nosotros no simplemente venimos a este lugar a ser equipados de manera religiosa, porque no somos nosotros intentando acercarnos a Dios, es recibiendo al Señor constantemente. Cuando nos reunimos, Él está en medio de nosotros. Es un Dios acercándose a nosotros.